Primero fue el agravio de la liquidación del Fondo de Convergencia, con una discriminación palpable en las cifras respecto a otras comunidades. Y hoy sumamos un nuevo tajo al Fondo de Compensación Interterritorial, con una merma del 55% en lo que llevamos de legislatura. Recortes que agravan los 2.300 millones de euros no ejecutados en inversiones de acuerdo a nuestro peso poblacional, según reconoce la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. O también la bajada sensible en casi el 60% en las políticas activas de empleo. Y no damos más cifras, que las hay, para no aburrirles. Así las cosas, más allá del pim pam pum político de si castigo a Andalucía, de si estrategia de confrontación, lo que son incuestionables son los datos objetivos que no pasan la prueba del algodón. Andalucía recibe menos dinero del Gobierno central de lo que le corresponde, según los datos que proporciona los ministerios del Ejecutivo de Rajoy. De todo ello y más asuntos de actualidad hablamos en unos instantes con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Con María Jesús Montero, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. La Junta empleará todos los recursos judiciales a su alcance para impedir que Andalucía sea víctima de prebendas financieras del Gobierno central a otras comunidades como Cataluña o Valencia. Declaración de intenciones en defensa de nuestra comunidad de la presidenta Susana Díaz ante la petición de Izquierda Unida en el Pleno esta mañana, la sesión de control al Gobierno, de que la Junta comience a reclamar una nueva deuda histórica por los perjuicios y atropellos financieros que está sufriendo. Hay que anunciar una batalla de más largo alcance pero igual de trascendente para Andalucía. La necesidad de ir configurando, articulando y defendiendo la nueva deuda histórica que el Gobierno de España está acumulando con Andalucía. Y hay que decirlo claramente, la deuda histórica es producto de una acción basada en la mala fe con nuestra tierra. Sí, lo que ha pasado está claro. Lo que ha pasado es que con los fondos de Andalucía se quieren mantener las prebendas para otros territorios de España. Eso es lo que ha pasado. Y lo que queremos saber es por qué. ¿Por qué hay que se rectifique? Que me expliquen lo que han hecho, ya lo sabemos. Nos basta con ver las cuentas. Lo que queremos ahora es que se corrija y no vamos a bajar la voz. Vamos a seguir levantando la voz cada vez que se pretenda atropellar a Andalucía, ahora y siempre. Castigo que niega el Partido Popular, aunque otro recorte al Gobierno andaluz le debilita para defender la actuación del Ministerio de Hacienda. Tras el agravio en el Fondo de Convergencia, ahora sufre una nueva merma en el Fondo de Compensación Interterritorial del 55% en lo que llevamos de legislatura. Por lo demás, el Parlamento ha rechazado con los votos en contra de PSOE y Izquierda Unida apoyar la comisión de investigación sobre los cursos de formación que pedía el PP. Los populares han arremetido con dureza contra Izquierda Unida, al que acusan de lavar la cara al PSOE. El Partido Popular ha anunciado, de hecho, que va a solicitar su personación en la macrocausa de los cursos de formación que está investigando la jueza Mercedes Alaya ante la negativa a esta comisión de investigación. Precisamente esta mañana, en una tensa sesión de control al Gobierno, el PP arremetía en gruesos términos contra la presidenta, a la que acusaba de tapar la corrupción y exonerar a las empresas que dieron cursos de formación. Díaz replicaba que llevar al PP a los tribunales e insiste en que el Gobierno andaluz ha perdonado desmanes en estos cursos. No hay mayor atropello a Andalucía que haber permitido que con el dinero de todos se enriquecieran unos pocos, señorías. Y eso es lo que han hecho los gobiernos socialistas con toda la corrupción de la que usted está mandatada y tiene la obligación de dar cuenta ahora en esta sesión de control. Señoría, ha llegado la hora de pasar de sus palabras rimbombantes a los hechos. En política hay que tener coherencia. ¿Lecciones de qué viene a darnos hoy aquí a esta Cámara? Señor Rojas, ¿de qué? Y le digo algo. Cuidado con las acusaciones que haga en esta Cámara. Las exoneraciones no existen. Las exoneraciones no existen. Exonerar es perdonar. Y este Gobierno no ha perdonado nunca. Exceptuar es retrasar una justificación. Y si no sabe, lo estudia. Pero cuidado con acusar a este Gobierno de algo ilegal, porque si no lo va a tener que demostrar en los tribunales. Cuidado. Para completar la crónica política, sepan que el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha rebajado la tensión que ha provocado el anuncio del viaje del vicepresidente de la Junta, Diego Valderos, a los campamentos saharauis, una semana después de que la presidenta Susana Díaz se haya reunido con el rey de Marruecos. Y esa consejería tiene presencia y visita a aquellos territorios
a los que se ayuda. Y en el Sáhara, y para nosotros son muy importantes, hay ayuda humanitaria, igual que en Marruecos. Y se va a Marruecos y se va al Sáhara. Y eso no tiene por qué tener ningún tipo de consecuencia de otra naturaleza, porque nosotros vamos a donde la solidaridad andaluza llega. Estuvimos en Palestina y estaremos en Sáhara. Explicaciones que no satisfacen al gobierno andaluz. De hecho, fuentes de la Junta expresan su malestar con la inoportunidad de este viaje. Zurriagazo en toda regla de comisiones obreras al gobierno de la Junta de Andalucía. El secretario general de ese sindicato en nuestra comunidad, Francisco Carbonero, ha criticado duramente la incapacidad del gobierno andaluz para crear empleo, su deficiente política económica, las insuficientes medidas de recuperación salarial a los empleados públicos en los presupuestos y que desconozcan a estas alturas, dice Carbonero, por primera vez en la historia de la autonomía, la envolvente presupuestaria. El problema no es la relación, el problema es las incapacidades que tiene el gobierno en los entornos de la economía y del empleo para sacar proyectos de futuro que permitan tener la esperanza y la certeza de que nuestros jóvenes y nuestros parados pueden volver a trabajar en Andalucía. Y es que nosotros tenemos una crítica al gobierno porque creo que, especialmente en ese aspecto de la economía, está siendo bastante deficiente. ¿Cuántas veces hemos puesto el acento en la mala suerte histórica que tienen algunos territorios? Es el caso, por ejemplo, de Barbate, donde ha vuelto a las andadas Antón, el narcotraficante que se paseaba por sus calles con un cachorro de león y fajos de billetes y que se burlaba en las televisiones de los cuerpos de seguridad del Estado que le buscaban sin éxito para apresarle. Pues años más tarde vuelve a ser detenido por tráfico de cocaína. Y acabamos el sumario con la Andalucía de cine que tanto nos gusta, con doble parada obligada en Almería. La película Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba, rodada íntegramente en la provincia almeriense, ha sido elegida para representar a España en los Oscar y ha comenzado en Almería precisamente la captación de 1000 figurantes para la superproducción Clayviews, que dejará más de 6 millones de euros en esta provincia. Son los asuntos fundamentales que trataremos en la tertulia en compañía de Carlos Rosado, de Ana Pérez Luna, de José Luis Losa y de Olga Granado. Los cuatro se incorporarán a la entrevista que comenzamos en este momento con la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Plato de A por Todas nuevamente. A vosotros por invitarme. Me va a permitir que, en primer lugar, antes de entrar de lleno en la actualidad diaria, que es abundante y mucho le afecta a usted, que le pregunte como mujer, como política, como madre, sobre la retirada de la reforma de la ley de aborto. En primer lugar, una reflexión tras escuchar ayer pues, que se retiraba esa reforma y la dimisión del ministro Gallardón. Bueno, yo diría que es un éxito de la sociedad. Ha habido un clamor popular expresado por muchas mujeres de diferente manera, algunas en manifestaciones en la calle, otras a través de cartas, correos, tweets. Yo diría que de todas las formas posibles las mujeres hemos manifestado nuestro desacuerdo con la reforma de la ley, nuestro derecho a decidir, nuestra capacidad de poder actuar con voluntad propia sin que nadie nos imponga lo que tenemos que hacer y por tanto creo que fue un día de satisfacción la retirada de la ley, más allá de que el ministro pues haya decidido abandonar su cargo, creo que en coherencia, porque era un proyecto en el que se había empeñado personalmente y que había puesto gran parte de toda su capacidad de impulso legislativo en este momento, pero también me alegro mucho como médica. Creo que lo que se planteaba en el proyecto de ley dejaba en una absoluta indefensión a los profesionales sanitarios, los sometía a un riesgo innecesario y como médica también, porque a las mujeres se les iba a obligar a tener que realizar prácticas en clandestinidad o en situaciones que no eran favorables para su salud. Así que por triple vía me alegro de la retirada y felicito a toda la sociedad por su movilización. Usted dice que ha sido un éxito de la sociedad civil, de las mujeres que se han manifestado, pero ¿usted cree realmente que el gobierno, que el señor Rajoy, que el señor Gallardón, bueno, en este caso Gallardón no porque ha dimitido, pero que el gobierno central ha escuchado esas voces o lo ha hecho por mero tacticismo electoral? Evidentemente, han hecho muchas estadísticas, muchas cifras en las que han sopesado cuáles eran los votos que se les retiraban en caso de que la ley continuara su tramitación y cuáles eran los votos que se les retirarían fundamentalmente de la extrema derecha en aquellos casos en los que la ley pues no terminara siendo tal como se había diseñado. Creo que al final ha sido una cuestión electoral, que han ganado las estadísticas que retiraban el apoyo al Partido Popular, pero yo en mi condición de mujer, independientemente de las razones que la hayan motivado, creo que nos tenemos que felicitar porque si no se llega a producir el clamor popular, probablemente hubiéramos asistido a una de las regresiones más importantes que hubiera sufrido este país en los últimos años. ¿Entiende usted que el señor Gallardón asuma en solitario la responsabilidad de la retirada de esta reforma? Es una ley del señor Rajoy
Por tanto, el señor Gallardón, digamos que es la cara visible del proyecto y el que ha tenido que expiar al final la responsabilidad por haberse impulsado, pero creo que evidentemente el señor Rajoy debería de dar explicaciones. No hemos escuchado ni siquiera un argumento que nos permita comprender la situación de ahora. Han titubeado si la ley estaba o no retirada, si se había guardado en un cajón, si estaba esperando al consenso. En definitiva, yo creo que no han sido claros con los ciudadanos y también hay que tener cuidado, porque probablemente estamos cerca de unas elecciones y en este momento no les interesa impulsar la ley, pero no olvidemos de que el proyecto está ahí y que, por tanto, hay que estar atentos a que, si pasado el periodo electoral, vayan a volver a las andadas y, por tanto, lo vayan a volver a poner encima de la mesa. Por sus palabras desprendo que usted no confía mucho en que el Gobierno retire, el Partido Popular retire el recurso de inconstitucionalidad, ¿no? No, ni confío tampoco en que no lo vayan a retomar este proyecto en algún momento, cuando entiendan que no hay tan cerca de la fecha un periodo electoral. Probablemente el Partido Popular está esperando un poco a que se celebren algunas de las elecciones más recientes y tenemos que tener cuidado porque tiene que seguir ese movimiento social para que la ley no avance ni un milímetro. No sé cómo interpreta usted las críticas que ha habido de algunos obispos de Jerez, en Madrid. Ha habido varias críticas muy duras, muy furibundas contra el Gobierno de Rajoy. Más allá de que en este momento se direccionen las críticas hacia el Partido Popular, ¿qué le parece a usted que de nuevo los obispos intenten, en vez de oficiar homilías desde los púlpitos, intenten hacer política? Bueno, yo creo que el Partido Popular ha estado jugando siempre con esa doble relación, con esa ambigüedad entre Iglesia y Estado, intentando incorporar a la vida religiosa elementos de la política y, por otra parte, llevando a la política elementos que tienen que ver con confesiones íntimas de cada uno de los ciudadanos, que cada uno puede profesar la religión o la fe que su corazón le mande. En este sentido, evidentemente, pues la Iglesia ha sido dura en esta apreciación, pero también el Partido Popular jugó con esta materia y cuando se dirigió a sus electores, en ese momento sus posibles electores, con motivo de las elecciones generales, también hizo una serie de promesas y una serie de recomendaciones intentando atraer también desde esa perspectiva un voto que al final probablemente le prestó su apoyo. Ahora que tengan que beber de esa medicina y por tanto recibir la crítica de la Iglesia, pues me parece lógico, después de que ellos se habían basado también en ella para intentar llevar sus mensajes. María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública, vamos a hablar precisamente de sus materias. Está usted en plena elaboración de los presupuestos 2015, unos presupuestos que se antojan más importantes que nunca por la estabilidad del Gobierno, por el run de un posible adelanto electoral y sobre todo también por los recortes que está recibiendo usted por parte del Gobierno central. El Fondo de Convergencia, 600 millones menos, y hoy hemos conocido el Fondo de Compensación Interterritorial, que se suman a una lista mucho más grande de agravios que puede ser interminable. ¿Cómo le explica usted a los ciudadanos que la Junta no está alimentando una estrategia de confrontación, de lo que les acusa el Partido Popular, sino que realmente está siendo perjudicada por el Gobierno? Bueno, yo creo que en primer lugar, y usted lo ha explicado perfectamente todas las cifras, y tampoco se trata de abrumar a los ciudadanos con datos adicionales, yo creo que evidentemente no podemos confundir la confrontación con la defensa de los intereses de Andalucía. Cuando un miembro del Gobierno, un parlamentario, un ciudadano de a pie reclama lo que le corresponde, lo que le pertenece, algunos que no les interesa que ese grito suene con fuerza, dicen que eso se llama confrontación. La confrontación es pelear o buscar en la pelea, en la guerra, aquello que ni siquiera tiene valor. Estamos hablando de que el Gobierno obliga a devolver 426 millones de euros en el año 2015 a esta comunidad autónoma, cuando al resto de comunidades autónomas se les va a dar dinero, van a recibir una liquidación positiva del año 2013. Solo hay 2 comunidades más que van a tener que devolver algo y fíjense las cifras, nosotros devolvemos 426 millones, la comunidad que viene detrás solamente tendría que devolver 50. Se ha aplicado unos criterios que no han sido explicados, se ha hecho de una manera absolutamente arbitraria y lo que estamos peleando y lo que estamos defendiendo es aquello que nos corresponde. Hoy precisamente la presidenta de la Junta de Andalucía en el Parlamento, en la sesión de control al Gobierno, ante la reclamación de Izquierda Unida de que empiece a labrarse la reclamación de una nueva deuda histórica sobre Andalucía, que también le pregunto sobre ese concepto que ha acuñado hoy de nuevo en este sentido Izquierda Unida. La presidenta ha dicho que no va a tolerar o va a utilizar todos los mecanismos judiciales, administrativos, que sean posibles para intentar que no sea a costa del dinero de los andaluces las prebendas que reciban otras comunidades. ¿Cómo se puede frenar esto? Bueno, yo creo que efectivamente, no me gusta el concepto de deuda histórica, si me permite, porque digamos que ya esa materia fue zanjada con el actual Estatuto de Autonomía.
Actualmente nuestro estatuto no reconoce ese concepto y lo que sí hay una reclamación, incluso jurídica, por 8.000 millones de euros que se le interpusieron al Gobierno de España, al que se van sumando cada vez que conocemos datos nuevos, otras cantidades. Y la presidenta ha manifestado con absoluta claridad la posición unánime del Gobierno. Vamos a pelear, vamos a defender con todos los instrumentos a nuestro alcance, incluido los jurídicos, que se le dé a Andalucía lo que le corresponda. No solamente nos vamos a conformar con que se nos den facilidades para los pagos, sino que queremos que se rectifique. Y esto significa que se nos dé el dinero de las inversiones que nos corresponden por el Estatuto, que se nos dé aquello que el modelo de financiación nos ha ido retirando cada año, 3.500 millones acumulados ya, y en este caso que la liquidación se revise y por tanto que se nos trate, igual que se trata al resto de comunidades. No queremos más, pero desde luego no pararemos porque no queremos tampoco ser menos. ¿Han pedido ustedes la convocatoria de la comisión bilateral, la comisión mixta? El mismo día, sí. ¿Y han recibido respuesta? No. La respuesta la recibimos a través de un comunicado o de una información que dio el Ministerio a la prensa en la que se dijo que no había lugar a la convocatoria de la comisión, que los criterios los ponía el Ministerio y que no tenía por qué convocar la comisión mixta. No obstante, no he tenido respuesta por escrito. Yo seguiré insistiendo. Nosotros vamos a agotar todas las vías de diálogo. Yo hablé con el ministro, hablé con el secretario de Estado antes de que la presidenta en el debate de la comunidad trasladara esta denuncia y, por tanto, ellos son conocedores, tanto por escrito como verbalmente, del enfado que tiene Andalucía con esta situación y de la necesidad de revisarla. Y yo voy a hacer un llamamiento a la cordura. Creo que ninguna tierra se merece un maltrato y mucho menos una comunidad en la que tenemos niveles y cifras insoportables de desempleo, en la que hemos cumplido con los objetivos de déficit, con una deuda inferior al resto de comunidades autónomas. Estamos siendo leales. Esto está permitiendo que el Gobierno de España se financie mejor en los mercados, se aumente la confianza de los inversores y nosotros somos una tierra grande, que el propio Rajoy reconoció que el esfuerzo de Andalucía era un esfuerzo que importaba mucho al conjunto de España. Que se nos devuelva ahora con la moneda del maltrato, pues desde luego no vamos a permitirlo y para eso necesitamos un Gobierno fuerte, justamente para defender aquello que permita mayores oportunidades de empleo para los ciudadanos. ¿Le hubiese gustado que el Partido Popular se hubiese alineado con la Junta de Andalucía? Me va a decir usted que sí, pero ¿qué argumentos puede haber aducido el PP andaluz ante un Gobierno central que insiste en que no están castigando a Andalucía? Hombre, yo claro que me gusta que el Partido Popular, por una vez, se alinee con los intereses de Andalucía, que en este caso se defienden por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Alinearse por los intereses de Andalucía no significa renunciar nada, solamente el ser capaces de ponerse del lado de la gente y poder defender aquello en el que todos creemos. Yo estoy convencida de que el Partido Popular, en su, digamos, discurso más interno, está preocupado por este agravio que se está produciendo a nuestra comunidad autónoma. Lo que es vergonzoso es que no solamente no eleve la voz, sino que intente justificar el trato desigual, arbitrario, discriminatorio que recibe Andalucía y hoy hayamos asistido a una sesión de control en el que el portavoz del Partido Popular se ha dedicado a intentar convencernos de lo bueno que es Rajoy con nuestra comunidad autónoma y ni siquiera ha tenido una palabra de desagravio en relación con lo que está ocurriendo, sino que se ha puesto de la mano del señor Rajoy, probablemente más preocupado por los intereses del partido que por los intereses de los ciudadanos. Bueno, pues con esta herramienta usted tiene que hacer unos presupuestos, lo lleva trabajando varias semanas. ¿Habrá o no habrá presupuestos? Sí, habrá presupuestos, en ello confío. Sobre las cifras globales y sobre los elementos primordiales que forman el esqueleto, la columna vertebral del presupuesto, básicamente hay acuerdo. Estamos desarrollando ya las últimas conversaciones y espero que sí, que en la fecha prevista podamos presentar el presupuesto, un presupuesto que nos hubiera gustado, que hubiera contado con más recursos procedentes del Gobierno de España. A mí me llama la atención una frase que dijo Montoro a propósito de la reforma fiscal. Dijo que se podían bajar los impuestos a los que más tienen porque España se lo podía permitir. Andalucía no se lo podía permitir. El señor Montoro hubiera podido mirar un poco hacia el sur, hacia nuestra tierra, para ver que necesitamos esos recursos. Y en este momento de la recuperación yo creo que nadie entiende cómo, si realmente la economía va tan bien como dice el señor Rajoy, porque eso no lo notamos en las cuentas públicas, no lo notamos en el empleo, no lo notan las familias. ¿Qué pasa? ¿Por qué las cifras no son concordantes con la realidad? Y si estamos también en recaudación, las comunidades autónomas tenían que haber recibido mayor volumen de ingresos. La cuestión está en que sabemos que Andalucía no. ¿Qué ocurrirá con el resto de comunidades?
pues probablemente vayan a recibir más ingresos frente a Andalucía, que va a recibir menos ingresos. Pero usted está haciendo una acusación muy grave, ¿no? O sea, que el Gobierno discrimina, castiga a Andalucía, ¿por qué? ¿Por meros intereses ideológicos? Pues yo creo que fundamentalmente lo que hace es beneficiar a otras comunidades autónomas que se van a enfrentar el año que viene con procesos electorales. Probablemente el Partido Popular, que ha renunciado a cambiar el modelo de financiación, ha tenido que ceder a algunas de las aspiraciones del resto del territorio y simplemente pues, le ha negado a Andalucía aquello que probablemente le ha dado a otros territorios y a otras comunidades autónomas. Y no es que la acusación que hagamos es grave, es que lo que está ocurriendo es muy grave. Es que es muy grave que las comunidades autónomas vayan a tener liquidaciones positivas del año 2013 que son necesarias para este presupuesto y, sin embargo, Andalucía tiene que hacer frente a una devolución de 426 millones. Insisto, la siguiente comunidad que tiene algo que devolver es Aragón, creo recordar, con 50 millones de euros. El resto, Valencia, Cataluña, Murcia, son comunidades que van a recibir más dinero de la liquidación de la que tuvieron en el año del que estamos hablando. Esto me lo tendrán que explicar, pero desde luego lo que parece que pone de manifiesto es que el trato ha sido desigual, probablemente porque al resto de comunidades se le ha dado, se le ha atendido algunas de las sugerencias que tenían para no modificar un sistema de financiación que saben que está siendo tremendamente injusto con Andalucía. Dice usted que las conversaciones con Izquierda Unida van muy avanzadas, que prácticamente el esqueleto ya está perfectamente diseñado, que hay que desarrollar pues los matices, los últimos detalles. ¿Cómo tildaría usted la actitud, el papel de Izquierda Unida en la elaboración de estos presupuestos? ¿Ha sido comprensiva, dialogante? ¿Han intentado buscar la complicidad, la sinergia? Sí. ¿O han puesto palos en la rueda? Sí, yo siempre traslado que la elaboración de un presupuesto es una actividad la más importante del Gobierno, donde diseña las políticas, le pone recursos, y eso en definitiva es, digamos, que la tarea primordial que tiene que desarrollar un Gobierno. Siempre hay tensión cuando se elaboran las cuentas públicas porque las aspiraciones son muchas y los recursos son limitados. Por tanto, tenemos que ser capaces de atender aquello que entre todos consideramos que es más necesario y eso provoca tensiones entre departamentos, cuanto más en un gobierno de coalición en el que hay muchas coincidencias, pero también hay algunos elementos que nos diferencian y evidentemente estos días siempre son de una tensión natural, diría yo. ¿Y en estos días qué tendría que ocurrir para que no hubiese presupuestos? Bueno, no se me ocurre un escenario en este momento en donde no exista presupuesto. Si no hay ninguna otra ¿dónde mala están noticia? los principales escollos que tienen ustedes que superar en los próximos días? En los próximos días yo creo que son ya cuestiones mucho más menores a propósito de determinadas políticas, como determinadas políticas quedan finalmente en el presupuesto final, sabiendo que la sanidad, la educación, la dependencia son políticas que no pueden sufrir más recortes y por tanto no pueden verse mermadas en los ingresos que actualmente tenían y el resto pues ya se trata de equilibrar el conjunto de departamentos para que todo el mundo pueda desarrollar unas políticas que impulsen el bienestar. Estamos en esa letra ya pequeña, dicho ya que digamos los trazos gruesos del presupuesto están marcados y solo podría abortar este proceso una comunicación por parte del Gobierno de España de alguna de estas malas noticias que nos viene dando, que al final vaya al desastre con cifras ya muy ajustadas como son contar con 600 millones menos por parte del Gobierno de España. Si esto se multiplica, pues evidentemente usted entenderá que esto sería muy complicado de poder resolver y mañana se presentan los presupuestos generales del Estado. Así que estaremos atentos a cómo se respetan. ¿Espera usted malas noticias? Esos acuerdos. Espero que no, es que ya más malas noticias no nos caben. Entonces espero que mañana pues, el presupuesto general contemple la inversión que necesita Andalucía, teniendo en cuenta que el sector de la inversión, el sector de la construcción, el sector de arrastre, que significa la inversión, es fundamental para la creación de empleo y que el Gobierno de España tiene que cumplir con el compromiso de nuestro Estatuto de Autonomía del 18% de la inversión. Espero que mañana esas cifras se puedan cumplir. Si no tenemos ese dato, esperaremos a la rueda de prensa del ministro, pero tendremos algún dato adicional cuando conozcamos los presupuestos generales del Estado. Por tanto, por las herramientas, por el conocimiento que tiene usted de los presupuestos, de cómo se están elaborando y por lo que le diga su olfato político, usted descarta un adelanto electoral en Andalucía. Sí, habrá presupuesto. Ya digo que tiene que ocurrir algún imponderable externo procedente del Gobierno de España y da pena tener que decir que el Gobierno de España es algo externo a los intereses de Andalucía, pero es verdad que si todo va según lo previsto, tendremos presupuesto y evidentemente yo creo que la presidenta ya ha trasladado en muchas de sus entrevistas que no habrá adelanto electoral
y, por tanto, en que podemos hacer unas cuentas buenas para Andalucía, que impulsen el crecimiento en Andalucía y que, por otra parte, preserven la joya de la corona de los servicios públicos, que es eso que permite que todos seamos iguales ante la salud, ante la educación, ante la dependencia. Señora Montero, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en tan solo 4 minutos en compañía ya de los 4 analistas que nos acompañan y que se incorporan a esta entrevista. Quiero preguntarle por Comisiones Obreras. Nos ha sorprendido, no sé si a usted también, pues las duras críticas que ha recibido hoy el Gobierno andaluz de su líder, Francisco Carbonero. Lo dicho, volvemos en 3 minutos, en 4 precisamente, y seguimos con María Jesús Montero. Seguimos a por todas con María Jesús Montero, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, a la que antes de la publicidad le preguntaba precisamente, o le recordaba, las críticas de Comisiones Obreras a la gestión económica, de empleo, presupuestaria y recuperación salarial del Gobierno andaluz. 4 zurriagazos en plena regla del líder de Comisiones Obreras a la Junta de Andalucía. ¿Le han sorprendido esas críticas y se las esperaba? Bueno, no las he escuchado nada más que a través de los teletipos, después de que han salido publicados, y por tanto, digamos que la fuerza que el secretario general de Comisiones Obreras la haya puesto no la he recibido como un impacto en primera persona, pero creo que en este momento las cifras de desempleo que existen en nuestra comunidad autónoma obliga a las organizaciones sindicales, evidentemente, a tener que hacer llamamiento a que las situaciones de muchas familias son situaciones delicadas. Y yo quiero transmitir que el esfuerzo que está haciendo Andalucía es un esfuerzo ímprobo. Necesitamos poner todos nuestros recursos al servicio de la creación de empleo. Necesitamos ayuda en este sentido también del Gobierno de España. Una comunidad sola no puede, no es capaz de combatir una lacra tan importante como la que nos ha dejado la crisis. Por tanto, los esfuerzos de ayuntamientos, administraciones son pocos, pero en este sentido creo que hay que contextualizar estas declaraciones y en este sentido tomamos nota, como siempre, ¿no? Pero las relaciones con Comisiones Obreras están rotas entre el Gobierno andaluz y Comisiones Obreras, entre los sindicatos y el Gobierno andaluz. Las relaciones con los sindicatos son relaciones que no siempre son relaciones sencillas ni fáciles, porque hay algunas cuestiones que la limitación de los recursos no nos permite atender, en relación con empleados públicos, en relación con oportunidades para el empleo. Es decir, que siempre los gobiernos mantienen relaciones que no siempre son fáciles con las organizaciones sindicales, pero sí quiero trasladar también que los sindicatos son una pieza fundamental en el engranaje social y que en este momento tienen que elevar la voz por muchas situaciones que se producen, entre ellas personas que tienen empleo pero que tienen una precariedad de salario, de jornada, en definitiva, situación del mercado laboral, que tienen la obligación de denunciar y que quiero trasladarle que vamos de la mano en este sentido y que, por tanto, tengan la seguridad de que hacemos todos los esfuerzos para combatir el principal problema que tiene Andalucía, que es el desempleo. Se incorporan ahora los 4 analistas que nos acompañan esta noche. A su izquierda, José Luis Losa, buenas noches. Muy buenas noches. Y enfrente suya, Olga Granado, bienvenida. Igualmente, Ana Presluna, Carlos Rosado. Luego tenemos que hablar de cine. ¿A la consejera le gusta el cine? Mucho, me encanta. Bueno, no sabe la envidia que nos ha dado este señor. Temas fáciles para todo lo que hay. Sí, sí, evidentemente, pero bueno, hay que de vez en cuando desintoxicar un poco la actualidad. Hablaremos de Almería, hoy protagonista por Doble Razón, sí. Y hablaremos también de Juego de Tronos, que ya se acerca al rodaje en Sevilla y en Osuna. Pero antes, María Jesús Montero, es toda vuestra. Buenas noches, consejera. Yo quería preguntarle, porque llevamos varios días escuchando al Partido Popular denunciar que ustedes no paran de pedirle dinero al Gobierno central mientras no tienen capacidad para gastar el propio. Lo hizo el presidente del PP andaluz el pasado lunes en este plató y hoy el señor Rojas ha vuelto a hacerlo en la sesión de control. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es cierto? Bueno, yo creo que el Partido Popular no sabe cómo desviar la atención sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en Andalucía. Los datos a propósito de los fondos de convergencia no hemos recibido ningún tipo de explicación, no tienen ninguna justificación y por tanto intentan desviar la atención. Pero a mí me llama la atención que el Partido Popular, a pesar de que sabe las cifras de ejecución del presupuesto, que sabe las cifras del déficit, de la deuda, que estamos todo el día en el Parlamento, en preguntas orales, escritas, respondiendo a estas cuestiones, siga simplemente obviando los datos que tenemos encima de la mesa, porque en este momento la ejecución presupuestaria de nuestro presupuesto 2014 es muy similar al del resto de comunidades autónomas y el del año pasado estuvo en el 90% de ejecución, una cifra absolutamente homologable a la del Gobierno de España o al del resto de comunidades autónomas. No tiene ningún dato sobre el que afirmar
que el Gobierno no está cumpliendo, no está ejecutando su presupuesto, porque lo está haciendo con mucho esfuerzo, pero lo está haciendo a pesar de las restricciones que tenemos impuestas. Lo que ocurre es que son afirmaciones muy contundentes que generan una cierta confusión en la ciudadanía, porque también esta tarde la delegada del Gobierno ha también manifestado que faltaba la verdad la propia presidenta de la Junta al decir que tenía que elaborar el presupuesto con 600 millones de euros. Ella decía que contaba con 1.000 millones más. ¿Eso es así? Bueno, yo he venido trasladando en las últimas semanas que el Partido Popular, y no es inocente, lo hace queriendo, está intentando trasladarle a los ciudadanos que cuando a alguien se le da un préstamo es que se le está regalando el dinero. El Gobierno de España actúa de banquero de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cuando se produjo, digamos que la cerrazón de los mercados, cuando las comunidades autónomas no tenían capacidad de salir fuera para poder financiarse, para poder vender su deuda, para poder, por tanto, hacer frente a su liquidez, el Gobierno de España, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, puso en marcha un mecanismo en el que cobra los intereses a la comunidad autónoma con motivo del dinero que presta, y estos 1.000 millones de euros de lo que habla la señora Crespo, yo se lo he dicho en 1001 ocasión y lo seguiré diciendo, es un préstamo que le hace el Gobierno de España a Andalucía, que lo tiene que devolver, y de todo el dinero que nos ha prestado hasta ahora por mecanismo de pago a proveedores o por fondo de liquidez, fíjense la cantidad que le voy a dar, hemos pagado 561 millones de euros de intereses de ese préstamo. Y esto es una cantidad fundamental, muy importante, que nos hubiera permitido atender necesidades que tenemos en relación con los empleados públicos, con las políticas de empleo. Nadie nos está regalando nada, todo lo contrario, nos están cobrando incluso intereses en el mecanismo de pago a proveedores que están por encima de cómo se financia el Gobierno de España, tan así que el propio señor Zoido, desde el Ayuntamiento de Sevilla, ha decidido pedir un préstamo fuera, pagar el mecanismo de pago a proveedores, porque estaba haciendo frente a intereses más altos que el que le producían la banca comercial. Por tanto, de regalo nada, es un préstamo, y esto es lo mismo que decir que si cuando alguien está pagándole la hipoteca a un banco, el señor Botín es el que estaba regalándole la casa. Consejera, ha dicho usted antes a las preguntas del compañero que tenía garantizado que saldría el presupuesto de la comunidad autónoma. Había unos puntos intocables que eran sanidad, educación, servicios públicos en general, la paga extra recuperada íntegramente para los empleados públicos y la jornada laboral de los sanitarios. En algún lado se tendrá que tocar. Me gustaría saber dónde se puede tocar entonces. Y igualmente, si una de las condiciones que había puesto Izquierda Unida era que entrara la banca pública en estos presupuestos, si efectivamente va a entrar y en qué términos, porque es una entidad, no sé, corríjame si me equivoco, que ni siquiera tiene todavía ficha bancaria, no sé si va a limitarse a gestionar fondos de agencia IDEA o de ese tipo de entes instrumentales, o qué términos están trabajando sobre ese aspecto. Bueno, en primer lugar, sobre los presupuestos, pues efectivamente hay una serie de líneas que ya hemos colocado de ese esqueleto, de esa arquitectura que es construir la casa del presupuesto, que es algo tan complicado, sea un gobierno de coalición o sea un gobierno que esté sustentado por una sola fuerza política, y por tanto digamos que los cimientos fundamentales están colocados, y es de ahí que trasladaba que había bastante garantía. Evidentemente, hasta que no entran en el Parlamento, hasta que no se votan, nadie individualmente puede afirmar que vamos a tener presupuestos, pero sí quiero trasladar tranquilidad y confianza en que estamos haciendo los mejores presupuestos posibles, y por tanto una confianza en que va a haber acuerdo, y el acuerdo está basado en que las prioridades son prioridades que ambas fuerzas políticas compartimos y que deciden blindar fundamentalmente la sanidad, la educación, la dependencia y también las oportunidades, las iniciativas para el empleo en nuestra comunidad autónoma. El resto de políticas, el resto de cuestiones, pues evidentemente siempre tiene que sufrir el recorte correspondiente de los 600 millones de euros menos que tenemos procedentes de los ingresos del Estado. Y yo insistía en la entrevista anterior o en la primera parte de la entrevista que nosotros en Andalucía, desde luego, igual que le pasa a la familia, no estamos notando esa recuperación tan importante que dice el señor Rajoy, que está experimentando España, porque las transferencias que vienen de España nos vienen disminuidas en 600 millones de euros entre objetivo de déficit y menores transferencias del Estado a la comunidad. Por tanto, esas cifras son cifras que están ahí, que la verán ustedes cuando se confeccione el presupuesto, e intentaremos con los recursos propios remontar esas cantidades, igualmente con los fondos europeos, en los que afortunadamente todavía tenemos que finalizar el marco actual y comenzar el marco nuevo
de fondos europeos, y con todos esos mimbres construiremos este presupuesto que, como digo, seguirá siendo un presupuesto difícil, pero un presupuesto que permitirá, espero que sea así, seguir poniendo los cimientos de una recuperación que es fundamental para nuestra comunidad autónoma. Ligado a esto, aunque no, digamos, dependiente de ello totalmente, Izquierda Unida quiere impulsar una serie de iniciativas legislativas en las que venía trabajando el Gobierno de España. Independientemente de que se ligue o no a la negociación del presupuesto, ha habido ya un acuerdo muy importante en el Parlamento sobre el ente público, el llamado por algunos banca pública o ente público de crédito, instituto de crédito, bueno, independientemente del nombre, pero evidentemente este es un ente en evolución que en un primer momento tendrá y manejará recursos destinados a las pymes, pequeñas y medianas empresas, básicamente a través de los fondos reembolsables que en este momento maneja la Junta de Andalucía y que se puedan incrementar cara al año que viene, y en el futuro nuestra aspiración es que se pueda solicitar la ficha bancaria, para lo que hay que hacer una serie de aprovisionamientos, hay que hacer todo un preparativo que la propia ley contemplará en esa evolución de este instituto, pero que en un primer momento nace con recursos destinados a facilitar la liquidez de la pequeña y la mediana empresa, que es uno de los principales problemas que tenemos para la creación de empleo en nuestra comunidad. Usted ha dicho, consejera, que en fin, lo que es obvio, que el presupuesto es la ley política o el instrumento político más importante de cualquier comunidad. Y precisamente porque lo es así, ustedes están, con ustedes, a través del presupuesto, los otros están haciendo política. Y por tanto es una política además que viene desde Madrid, ¿no? Por tanto, es verdad que ese deseo suyo de que no haya confrontación, ya lo que lo he dicho antes, la confrontación ya está establecida. Es decir, aquí, independientemente de con la sutileza o con la precisión técnica de la que se hable el presupuesto, pero aquí estamos enfrentados ante una idea que hay que trasladar a la ciudadanía. ¿Hay agravio o no hay agravio? ¿Andalucía es una comunidad derrochadora o es una comunidad que cumple? Es decir, yo creo que en esta materia, que es tan política, se está jugando incluso el propio sistema. Es decir, esto no da mucho más de sí. ¿Ustedes devuelven competencias o se las dan? ¿Vamos hacia una posición de mayor autonomía financiera y de control de los recursos, o se ceden competencias si no te dan con el mecanismo que estamos estableciendo los recursos? Y no me extiendo más, es decir, yo creo que es que la confrontación está ya establecida. Es decir, lo que no sabemos es si desde aquí el Gobierno y, por supuesto, el partido que le apoya, y en este caso pues, con los colaboradores que los hay dentro y fuera del Parlamento, se está en condiciones de explicar claramente que se está sufriendo un agravio. Y en eso, el tema del agravio, por estas razones y por otras que están en el ADN de los andaluces, por tanto yo creo que la confrontación está servida. Sí, yo creo que el tema, si entendemos por confrontación la legítima defensa de intereses contrapuestos, estaríamos hablando de una palabra, digamos, que podría tener una aceptación política y que no tendría más matices. Lo que ocurre es que el Partido Popular, cuando utiliza la confrontación como idea o como palabra, lo que intenta trasladarle a los ciudadanos es que el Gobierno andaluz se busca un enemigo exterior para no hacer frente a sus propios retos o a sus propias oportunidades. Eso es lo que quiere decir que no es verdad, que es mentira, que el Gobierno de Rajoy se porta estupendamente con Andalucía. Confunden deliberadamente cuando dicen que nos regalan 1.000 millones de euros cuando lo que están haciendo es prestarlo, y por tanto devolviéndolos con sus correspondientes intereses, y por tanto hace de la palabra confrontación como, bueno, pues una fórmula por la que intenta decir que nosotros estamos peleando por nada, estamos inventándonos una excusa para intentar pelear. Yo en algunas ocasiones, cuando me he subido a la tribuna del Parlamento, he trasladado que si confrontar significa defender los intereses legítimos de Andalucía, entonces evidentemente la confrontación es necesaria. Si de lo que estamos hablando es de justamente que no seamos peor tratados que otras comunidades autónomas, que se nos explique
el por qué Valencia recibe el doble de fondos de convergencia. Fíjense qué idea tan sencilla para que nos entiendan los ciudadanos. Más allá de los aspectos técnicos, los fondos de convergencia se crearon para que las comunidades que tenían menor nivel de renta, que tenían más dificultades históricas, pudieran converger, pudieran encontrarse con las regiones prósperas de España. ¿Cómo se explica que Valencia, que Cataluña reciban más dinero de los fondos de convergencia que Andalucía? ¿Es que acaso en Andalucía estamos tan bien que no necesitamos converger? ¿Es que nuestras cifras son tan buenas que estamos por encima del nivel de renta de otros ciudadanos? Por tanto, el agravio se produce no cuando todos compartimos la escasez de recursos. Ahí estamos todos y todos los presupuestos hemos estado compartiendo escasez de recursos. El agravio se produce cuando se le quita a una comunidad autónoma para dárselo a la comunidad de al lado, simple y llanamente por intereses partidistas. Y en eso el Gobierno andaluz no va a callarse y lo va a seguir diciendo, nos digan que confrontamos o nos digan que estamos reclamando aquello que no nos corresponde. Lo vamos a reclamar porque lo necesitamos, porque si nos sobrara el dinero, como le sobra al señor Montoro, que hace un anticipo de rescate bancario que no correspondía de 1.300 millones, que regala 3 décimas a Bruselas por más de 3.000 millones sin que le corresponda en ese momento devolverlo, es que nosotros no nos podemos permitir el lujo de regalar décimas del déficit ni de hacer anticipos de rescate bancario. Es que necesitamos el dinero para nuestra gente y esto significa pues que por supuesto lo vamos a reclamar porque los ciudadanos tienen que encontrar un empleo y la salud, la educación y la dependencia no se pueden seguir tocando. Pero consejera, ¿qué ha pasado en 6 años apenas para que esto haya dado la vuelta a la tortilla de tal forma, aparte de la crisis, por supuesto, que nos ha aplastado todo? Lo digo porque leo, era una de las críticas que hacía el PP estos días, lo estaba comprobando efectivamente, que fue hace 6 años, en junio de 2009, cuando el Gobierno con las comunidades autónomas aprueba este modelo, entonces en el Gobierno de Zapatero. Leo que las más efusivas tras la aprobación habían sido Cataluña, Andalucía y Baleares. Leo que las comunidades del PP no estaban de acuerdo con este modelo de financiación, que se abstienen. ¿Qué ha pasado en 6 años para que esto haya dado la vuelta a la tortilla y ese modelo de financiación que nos gustaba hace 6 años, ahora no nos guste, el PP lo defienda? ¿Es un modelo tan arbitrario que al final termina siendo que el Gobierno le da dinero a quien quiere, que es lo que está dando a entender la Junta de Andalucía? Bueno, en primer lugar ha pasado que ha venido toda una crisis económica que ha planteado un escenario de recursos totalmente distinto que el que tenía planteado el modelo. El modelo estaba pensado para periodos de expansión económica, en donde se podía producir crecimiento y, por tanto, aportaba recursos adicionales derivados de los fondos de convergencia. Se entendía en aquel momento, porque los indicadores así lo ponían de manifiesto, que la economía iba a ir mejorando, por tanto íbamos a tener mayor recaudación, mayor volumen de ingresos a cuenta de los tributos, de los impuestos normales que se recaudan por parte de la sociedad y, por tanto, era un modelo de laboratorio pensado para unas circunstancias que desgraciadamente no ocurrieron así y que sobrevino una crisis y el modelo tenía incluso dentro de su propia estructura la capacidad de reestructuración y sin embargo no se ha hecho nada en relación con lo que previamente se había planteado. O dicho de otra manera, no es lógico que un modelo de financiación, cuando de manera sistemática, de manera continua, está perjudicando a algunas comunidades autónomas como Andalucía, no se cambie el modelo. Esto es como poco menos que decir que cuando nos damos cuenta que algo no funciona, no se cambia. Y si me permite, segunda cuestión. La aplicación del modelo es una aplicación que nosotros entendemos está traicionando los principios por los que el modelo se construyó. O dicho de otra manera, los fondos de convergencia se están aplicando de una manera distinta a la que el modelo había alumbrado. Y esto ha hecho, por ejemplo... Porque no estaba claro el modelo de cómo... No, está claro. Para nosotros está muy claro. Claro, o sea, porque un modelo aprobado en el año 2009, que ya llevamos 2 años de crisis, por el Gobierno de Zapatero y aplaudido por la Junta de Andalucía, o no estaba claro, o se ha hecho algo distinto de la ley prevista, o nosotros creemos se que preveyó... Es que para nosotros está muy claro que el modelo meridiano cuando traslada cómo y de qué manera hay que aplicar los fondos de convergencia. Sin embargo, el Gobierno de España los está aplicando de una manera distinta como nosotros entendemos que el modelo está. Tan es así que todos los años hemos ido a los tribunales para el poder reclamar que la liquidación que se estaba haciendo del modelo era una liquidación incorrecta. Por tanto, no compartimos la forma de aplicación del modelo y además trasladamos y expresamos, como lo han hecho otras comunidades autónomas, que el modelo estaba diseñado para un momento, para una coyuntura económica que no ha sido la que después se ha desarrollado y no ha habido ninguna capacidad de reacción para cambiarla.
Sí, pero consejera, me cuesta creer que sea tan descarado eso de que los fondos de convergencia se quitan a Andalucía, se mandan a Cataluña o a la Comunidad Valenciana. Quiero decirle, ¿habrá alguna manera en la aplicación del modelo por la que el Gobierno considera que Andalucía es la que tiene que devolver esa parte? Porque por otro lado habrá recibido más. No sé si es así de descarado o realmente tiene una explicación, aunque a ustedes no se la hayan ofrecido, seguramente usted la conozca eso por dentro, cómo funciona, ¿no? No, no tiene ninguna explicación. Quiero decirle, yo no conozco las cifras de las otras comunidades autónomas en el cálculo que hayan hecho, porque lo único a lo que tenemos acceso, aunque esto parezca mentiras, a las tablas en las que sale el resultado final, y por tanto no sé por qué Valencia tiene el doble de fondos de convergencia que Andalucía. No lo sé. No lo sé si es que a Andalucía le corresponde lo que le están dando y a Valencia le están dando por encima, o es que a Andalucía le correspondía más de lo que le están dando y se lo están quitando. Es que no lo sé. O sea, podría ocurrir que a Valencia le estén dando lo que le corresponde. No, al revés, lo que quiero decir es que lo que está claro es que no es coherente. No es coherente que la única comunidad autónoma que se ve obligada a devolver, en este caso 426 millones, sea Andalucía, y que de fondos de convergencia Valencia reciba el doble de fondos, que Cataluña reciba un 30% de fondos. Es que eso no es lógico dentro de un modelo como el que tenemos diseñado. Y lo que les digo es que no sé si es que a nosotros nos quitan dinero o es que a otros le dan dinero bajo cuerda. Lo que está claro es que no hay coherencia ni por población, ni por renta, ni por ningún otro indicador de que nosotros estemos recibiendo dinero en este momento negativo que tenemos que devolver y otros vayan a recibir más dinero que el que les correspondía en el año 2020. Es evidente que se está haciendo política con el dinero. Eso, es lo que yo entiendo y lo que yo creo. Y al cambio del problema catalán, pues habrá otras compensaciones. Me permito preguntarle también, perdonar, ¿qué papel juega en todo esto la reforma fiscal? Que por cierto ha rechazado todas las enmiendas de la oposición, o sea que al final... Mire, juega un papel tan importante como que todo este lío del modelo y de las primeras cifras sobre estos datos los conocimos el día que el ministro presentó en el Consejo de Política Fiscal. Para que los ciudadanos nos entiendan, es el órgano en el que se reúne el Gobierno de España con las comunidades autónomas para hablar de los temas económicos, un órgano que está así consagrado. Y ese día, cuando el ministro presenta la reforma fiscal, da una rueda de prensa tras esa presentación, porque las comunidades autónomas habíamos sido extraordinariamente críticas con el Gobierno de España, puesto que no habíamos sido consultadas con motivo de la reforma fiscal y además teníamos la proyección de que íbamos a recibir menos recursos y no nos lo podemos permitir, es que es así de sencillo. Si Montoro se lo puede permitir, nosotros no nos lo podemos permitir. Entonces salió apresuradamente a decir que el Gobierno de España no nos preocupáramos, que iban a subir las transferencias del Estado, iban a incrementarse un 4,7%. Claro, no dijo que las transferencias del Estado se componen de las entregas a cuenta, que efectivamente subían un 4%, y de las liquidaciones. Y yo ya advertí, después de que el ministro hablara, que cuidado, que las liquidaciones podían ser negativas y que por tanto se podía estar produciendo un debate erróneo para callar a las comunidades autónomas que protestamos, que dijimos, ¿cómo que va a haber una reforma fiscal? ¿Y esto por qué vamos a recibir menos dinero? Pues no estamos en recuperación, vamos a coger oxígeno, que estamos llegando asfixiados a esta situación económica. Se apresuraron a trasladar esta información y efectivamente, mire usted por dónde, las liquidaciones han sido en la mayoría de las comunidades autónomas, excepto en 3, positivas, excepto para Andalucía, que tiene que devolver 426 millones de euros, y la siguiente 50. Si usted me pregunta mi opinión, ¿tiene esto que ver con la reforma fiscal? Pues yo creo que sí. Yo creo que es para que nos callemos, no se va a tocar el modelo de financiación, vamos a recibir menos recursos con motivo de la reforma fiscal, pues vamos a arreglar algunos de los problemas, pero desde luego no a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Yo quería preguntarle por el sector sanitario, que sé que le tiene especial cariño. Usted anunció que los 8.000 sanitarios andaluces iban a recuperar su paga y su jornada laboral, que ahora mismo está en el 75%, durante 2015. Lo que no sabemos es de qué forma, cuál es el proceso, y creo que los propios sanitarios tampoco lo conocen. ¿Va a ser desde inicios de 2015? ¿Va a ser progresivo? ¿Va a ser para todos igual? Sí, es un sector al que le tengo especial cariño, entre otras cosas porque volveré. Es donde desarrollo mi profesión y especialmente siempre que hablo de sanidad, por razones de todo tipo, pues me parece siempre que es un debate muy interesante y que le interesa mucho a la gente. Efectivamente, cuando se produjo el incremento de las 37 horas y media, que vino impuesto por el Gobierno de España, esto significaba en el sector sanitario despedir a 8.000 trabajadores de la sanidad pública. Nosotros tuvimos una clara conciencia desde el Gobierno andaluz
que puesto de trabajo que se perdiera era puesto de trabajo que iba a ser muy difícil recuperar en el futuro. Y decidimos algo que fue arriesgado, que fue disminuir la jornada y, por tanto, el salario de los profesionales eventuales de la sanidad andaluza, que eran 8.000, y de esa manera evitábamos la salida de personas que, con motivo de que los demás hacían más horas, tenían que salir despedidos. Ahora que llega el momento en donde podemos empezar a recuperar algunos de los derechos laborales, esta era una prioridad y la vamos a hacer de forma progresiva. Es decir, que a lo largo del año se irán recuperando a todos esos eventuales en jornada y en salario, hasta que a 31 de diciembre pues el 100% de los eventuales hayan recuperado ese salario. Me gustaría que los primeros que comenzaran a recuperarlo sean aquellos mismos que lo perdieron en el momento en que se produjo esa rebaja. Luego ha habido mucho recambio de personas y mucho movimiento, pero eso es lo que me gustaría, pero en todo caso será el Servicio Andaluz de Salud el que tenga que decidirlo. Nos quedan tan solo 30 segunditos y sí me gustaría preguntarle si usted sueña o tiene pesadillas con los números estos días, que está elaborando el presupuesto. No. ¿Le deja conciliar el sueño? Afortunadamente mucha memoria económica para eso, y lo que únicamente sueño, digo más que como un deseo, más que como una pesadilla, es que nos modifiquen el modelo de financiación, poniendo 4.000 millones, que son, por ejemplo, la suma del rescate bancario o la suma de las 3 décimas que se han entregado a Bruselas. Las comunidades que estamos mal financiadas podríamos empujarnos para arriba. Así que con eso sueño. María Jesús Montero, consejera de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Venga, lo vemos en 4 minutos y analizamos la actualidad. Vamos a hablar de cine, de financiación autonómica y de las comisiones de investigación. Tercer tiempo de A por Todas, tiempo de tertulia en compañía de José Luis Losa, de Ana Pérez Luna, de Olga Granado y de Carlos Rosado. Tras la entrevista a María Jesús Montero, la consejera de Hacienda, vamos a intentar desintoxicar un poco la actualidad económica, política. Vamos a hablar, aunque sea tan solo unos minutos, de cine, ya que tenemos la oportunidad de contar con uno de nuestros tertulianos preferidos, que a la vez, a la sazón, es el presidente de la Andalucía Film Commission, de la Spain Film Commission, una persona que nos ha dado soberana envidia días atrás cuando en el Festival de San Sebastián pues estaba con uno de los protagonistas de la serie Juego de Tronos, que se rodará dentro de unas semanas tan solo en Sevilla y en Osuna. Carlos Rosado, primero, antes que nada, ¿qué tal tu encuentro con Jaime Lannister? Pues muy Jamie bien, Lannister, ¿no? muy bien, porque los actores suelen ser gente amable, ¿no? Y bueno, hemos hablado de que vendrá por aquí dentro de unos días y que el hombre está muy... Todos están muy contentos de la hipótesis de venir porque se mueren de frío en Irlanda, en Islandia y tal, y piensan que esto es lo que va a ser de verdad, que es un sitio estupendo para rodar, ¿no? Sabes que ha sido durante unos días, unos minutos, una persona muy odiada, ¿no? Yo estaba Elena Manzano aquí, dando gatitos de ti. Sí, lo he hecho a propósito. Bueno, hoy estamos hablando de cine porque la Andalucía de cine que tanto nos gusta, es doblemente protagonista, porque una de las películas que se ha rodado íntegramente en Almería, Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, pues optará a representar a España en los Oscars. Y por otra parte, pues hoy ha comenzado el casting para elegir a 1.000 extras, a 1.000 figurantes en la superproducción Clavius. ¿Qué nos puedes contar de estas dos noticias? ¿Qué representan para la pujanza del cine andaluz y sobre todo de Andalucía, de escenario de cine? Veréis, lo primero que yo veo es que primero en el proceso todavía no se sabe si al final acabará siendo nominada a los Oscars la película de Trueba, pero empieza un recorrido y lo cierto es que muchísimos países darían lo que fuera porque su escenografía viviera lo que está viviendo ahora esta película. Ya lo ha hecho en su un recorrido internacional y porque da una imagen de los paisajes de Almería fantásticos como son, ¿no? Y va a aparecer Andalucía por todos lados, ¿no? Y Almería por todos sitios. Y esto no es fruto de la casualidad además, ¿no? Porque en este mundo Andalucía está en boca de mucha gente. Tú has citado antes Juego de Tronos, Clavius, Exodus se va a estrenar en diciembre, que va a ser los trailers que hemos visto son espectaculares, ¿no? De las localizaciones de Andalucía. Es decir, que nosotros podemos decir claramente que no estamos ante un acontecimiento meramente casual, sino que aquí hay unas condiciones potentes. Hoy se está preestrenando La Isla Mínima, ¿no? Que la he visto en San Sebastián, es una gran película, la gente tiene que ir a verla, ¿no?
un pedazo de película. He visto también a Antonio Banderas, que aunque la película no está rodada en España, sino en Bulgaria, es una productora Green Moon, que es andaluza además, ¿no? Es decir, que yo creo que Andalucía y el cine que se está haciendo aquí tiene motivos para ser considerado no un grupo de locos de la farándula, sino como una industria potente, que es verdad que requiere apoyo, pero no menos ni más de los que tienen otros países con los que competimos, ¿no? Estábamos precisamente esperando una ley andaluza del cine. Sí, es verdad que bueno, contribuirá, ¿no?, la ley del cine andaluz a crear este clima, pero me hubiera gustado que hubierais visto en el estreno de Isla Mínima en San Sebastián, en la sala principal, 1000 y pico de personas de pie aplaudiendo, y eso no es clac, es decir, que la gente salió muy contenta, es decir, que Andalucía tiene muchas condiciones, creadores, profesionales, las imágenes son espectaculares, técnicamente hablando, y esto es verdad que va a ayudar la ley andaluza, pero esto requiere de un cambio radical en las políticas nacionales, que es que le deben dinero todavía, del dinero que les habían prestado, no las subvenciones, que está tan denostada, dinero prestado a la industria desde hace 2 años todavía no se lo ha devuelto el gobierno y están llevando a la ruina a mucha gente, aunque esté nominado a los Oscars, ¿no? Pero ya esto, en fin, la gente yo creo que cada vez percibe más. 8 apellidos vascos ha cambiado un poco la sintonía de la gente con el cine español. El Niño, que está más rodado que Andalucía, que curiosamente Andalucía está en todos los perejiles, ¿no? El Niño, que está estupendamente rodado. Es que esto ya hay que empezar a percibirlo como una gran industria a la que hay que hacerle caso, ¿no? Estaba haciendo un repaso de lo que tenemos en este momento en cartelera y efectivamente Vivir es fácil con los ojos cerrados, de Almería. El próximo rodaje de Clavius en Almería. El Exodus también allí. Isla Mínima aquí en Sevilla. El Niño. Juego de Tronos en Sevilla dentro de nada, 8 apellidos vascos, y para no olvidar a mi sobrina, y Violeta, Disney, que está rodando en Sevilla y Cádiz, estos días también, es decir, revolucionado todos los niños de... Nada menos que 9 grandes producciones, series o películas que se están rodando o se han rodado en los últimos meses aquí en Andalucía. Y os digo una cosa, que esto ya no es una casualidad. Vivo la contradicción permanente de que me encantaría contar cosas que luego cuando las cuento me gano muchas broncas, pero se está a punto también de rodar en el próximo tiempo una serie importante en Andalucía. Es decir, que esto está cogiendo una velocidad... Defina serie importante, por favor. Nacional. Defina serie importante. Una serie nacional que HBO. Una serie nacional de una cadena nacional que va a estar 6 meses rodando en Andalucía, o sea que no creo que, en fin, cuenten... Todavía no está en pantalla, ¿no? No está en pantalla, pero se va a empezar a rodar dentro de muy poco y la gente lo tiene que saber, que es que se está haciendo muchas cosas que no se cuentan porque no podemos. Mis colegas y mis compañeras y compañeros me dirán que soy un bocazas, pero la verdad es que los datos, yo los voy a presentar, los datos del año pasado, no estamos hablando ya de este año, sino del año pasado lo voy a presentar el día 7 y ya se ve claramente que la recuperación es clara. Y uno de los elementos de la recuperación es el cine hecho por andaluces, no hecho en Andalucía solamente, sino por andaluces, ¿no? O sea que aquí, ya veréis, yo espero que Isla Mínima tenga un éxito importante en San Sebastián. Una consulta, pregunta, idea. En Valencia hicieron la barbaridad, no sé si barbaridad o no, de apostar por invertir cientos de millones públicos en la famosa Ciudad de la Luz de Valencia, que ahora la Unión Europea ha obligado a devolver las ayudas y aquello se ha entrado en quiebra. Aquí en Andalucía tenemos cuerpo ya industrial como para crear algunos grandes estudios en algún sitio. ¿Hay idea? Yo sé que alguna vez se ha comentado, pero no sé si eso hay previsión de que llegue a un término. Buen tema. Yo te digo a ti una cosa. Lo de Alicante, que la Ciudad de la Luz de Alicante ha fracasado por 2 razones, pero la principal es porque ha robado allí la gente a expuertas. Es decir, que aquello ha costado una millonada. De dinero público que la Unión Europea obligó a devolver. Un modelo de gestión espantoso, así y todo. Ahí se han rodado películas importantes y además son instalaciones modélicas. Lo Imposible, por ejemplo. Pero, lamentablemente cerradas hace 1 año y medio. Y España es el único país potente que no tiene unas grandes instalaciones. Y creo que en España, de todas las comunidades donde se puede tener lo que ahora se llama las Media City, ¿no? La ciudad de las medias, es Andalucía, porque junta muchos factores, ¿no? En Madrid todo es más caro, en Barcelona están demasiado volcados en sus cosas, y respondiendo a tu pregunta, ojalá
Y ese es un tema Ojalá, pero tú no conoces movimiento alguno real de inversión. Bueno, lo que hay es un planteamiento, que por cierto le hemos hecho nosotros al Gobierno, de que promueva juntar energías financieras y empresariales para plantearse este tema. En algún tipo de localización más específico para unir allí industrias. Hombre, yo creo que el salto cualitativo que viene dando el cine español y el andaluz en los últimos años es muy visible, ¿no? Lo que es una pena, efectivamente, es que no haya una apuesta económica ni una apuesta por parte de los gobiernos, ¿no? Porque entiendo que el cine es uno de los pilares culturales, no solo por lo que recibe el territorio, sino también por lo que exporta, ¿no? La imagen que exporta. Aunque os digo una cosa, y Estás loco por soltarnos la primicia y todos nos invitamos a hacerla. No, pero me resulta pintoresco lo que voy a decir, pero Montoro ha cumplido con los que nos dedicamos a este tema de los rodajes, ¿no? Con los productores tiene muchos líos, mucha bronca, pero Montoro ha cumplido porque ha creado la reforma fiscal, ha creado un incentivo específico que no existía en España, que era un pie cojo con el que estábamos para los rodajes internacionales. Es verdad que luego la cuantía irrisoria, los efectos prácticos de los competidores, pero ya existe, ¿no? De que hay un camino ya trazado y yo creo que cada vez se percibe más que el rodaje en sí mismo es una industria, ¿no? Sin embargo, es muy criticado, ¿no? Desde el mundo del cine, los sí, actores... Yo, el nuestro, no critico el modelo, sino critico la cuantía. Los productores critican el modelo y la cuantía, las dos cosas, ¿no? Y probablemente con razón, ¿no? Bueno, pues es un lujo tener aquí a Carlos Rosado para hablar de cine. Perdona. No nos ha dicho el título de la serie, no nos ha dicho la cadena, pero bueno, 6 meses en Andalucía se va a rodar una serie nacional. Vale. Pues esperemos que la próxima vez sea un poco más explícito, pero bueno. Bueno, todavía nos quedan unos minutos, ¿eh? Podemos volver a repreguntarle. Vamos a hablar de la otra Andalucía de la otra Andalucía. La otra de cine. La otra película. La otra película. El cine del Parlamento andaluz, que hoy ha vivido una sesión de control al Gobierno bastante tensa, a cuenta precisamente de la financiación autonómica, de los recortes, los recursos que van a llegar del Gobierno central a la Junta de Andalucía. Y en ese sentido hemos escuchado a la presidenta de la Junta pues afirmar vehementemente que va a reclamar, que va a utilizar todas las herramientas jurídicas que esté a su alcance para impedir que a costa del dinero de los andaluces pues otras comunidades sigan manteniendo ciertas prebendas. Era en respuesta a José Antonio Castro, el portavoz de Izquierda Unida, quien le reclamaba que empiece a alarmarse, empiece a maquinarse una reclamación de una nueva deuda histórica. A todo esto el Partido Popular dice que nada, que el Gobierno no está maltratando a Andalucía, sino que es la Junta, de nuevo pedigüeña, llorona, en fin, la Junta que no gestiona bien los dineros que llegan y que pide algo que no le corresponde. ¿Qué os parece todo este debate? Lo hemos abordado con María Jesús Montero, pero ahora sí os pido vuestra opinión directamente. Bueno, era previsible, llevaba tiempo ya anunciándose, lo estamos viendo desde casi finales de verano, ¿no? Que iba a entrar la Junta de Andalucía, la estrategia del Gobierno andaluz iba a ser hacia esa confrontación, entendámosla, por el lamento eterno por la mala financiación de la comunidad. Y, a su vez, estamos en un periodo casi ya preelectoral. Coincide con el argumento contrario que utiliza a su vez el Partido Popular, que es decir, no es que nos llegue dinero, es que lo gastáis mal. ¿Cómo lo gastáis mal? Lo gastáis en corrupción, y automáticamente les saca el tema de la corrupción, que precisamente ha sido uno de los momentos más duros en el debate, porque lo mencionabas tú al comienzo del programa. La presidenta ha llegado a amenazar seriamente al portavoz del PP con presentar una denuncia a los tribunales, cuando ha empezado a salpicar a todo su equipo con el tema de la corrupción. Vamos a intentar buscar esa secuencia en la que José Antonio Castro le pide que recupere el concepto de la deuda histórica y luego Susana anuncia esa batería de actuaciones judiciales y luego, a propósito de la corrupción, Susana Díaz le dice a Carlos Rojas que cuidado con las acusaciones de exoneraciones, que ahí no se ha perdonado, que no se ha hecho ninguna condenación a las empresas que pudieron mal invertir en los cursos de formación. Vamos a intentar recuperar esos sonidos, pero antes seguimos con el debate. Volvemos otra vez a la bronca política y a tirarnos a la cara pues lo mismo, ¿no? La verdad es que ha sido bastante tenso, yo lo veía y yo me pongo en el lugar del ciudadano, ¿no? La confrontación
al final genera, pues yo creo que el propio ciudadano que lo ve termina por no creer, la poca credibilidad que tienen ya ambos partidos políticos, porque bueno, el PP efectivamente también está salpicado de casos de corrupción. Entonces llega un momento en el que lo que se ve imposible, y efectivamente, como dice Olga, se avecinan elecciones, lo que se ve imposible es cualquier tipo de consenso, dejar a un lado el tema de la corrupción, intentar caminar en un mismo sentido. Yo creo que esto cada vez es más difícil. A mí me parece muy bien el hecho de que la presidenta haya manifestado que denunciará, porque si no es que esto se queda siempre en la bronca y no terminamos de saber cuál de los dos lleva razón. Entonces, si realmente se están haciendo manifestaciones que no son reales, a mí me parece que habría que tomar alguna medida, efectivamente. Sí, a propósito de lo que decía Olga anteriormente, vamos a ver esos pasajes, Olga, y seguimos comentando pues lo que ha ocurrido hoy en la sesión de control al Gobierno. José Antonio Castro, Susana Díaz, sobre financiación, sobre los recortes a Andalucía, y por otra parte Carlos Rojas y Susana Díaz a cuenta de los cursos de formación y la negativa, tanto de PSOE como de Izquierda Unida, a esa comisión de investigación que pedían los populares. Hay que anunciar una batalla de más largo alcance pero igual de trascendente para Andalucía. La necesidad de ir configurando, articulando y defendiendo la nueva deuda histórica que el Gobierno de España está acumulando con Andalucía. Y hay que decirlo claramente, la deuda histórica es producto de una acción basada en la mala fe con nuestra tierra. Sí, lo que ha pasado está claro. Lo que ha pasado es que con los fondos de Andalucía se quieren mantener las prebendas para otros territorios de España. Eso es lo que ha pasado. Y lo que queremos saber es por qué. ¿Por qué hay que se rectifique? Que me expliquen lo que han hecho, ya lo sabemos. Nos basta con ver las cuentas. Lo que queremos ahora es que se corrija y no vamos a bajar la voz. Vamos a seguir levantando la voz cada vez que se pretenda atropellar a Andalucía, ahora y siempre. No hay mayor atropello a Andalucía que haber permitido que con el dinero de todos se enriquecieran unos pocos, señorías. Y eso es lo que han hecho los gobiernos socialistas con toda la corrupción de la que usted está mandatada y tiene la obligación de dar cuenta ahora en esta sesión de control. Señoría, ha llegado la hora de pasar de sus palabras rimbombantes a los hechos. En política hay que tener coherencia. ¿Lecciones de qué viene a darnos hoy aquí a esta Cámara? Señor Rojas, ¿de qué? Y le digo algo. Cuidado con las acusaciones que haga en esta Cámara. Las exoneraciones no existen. Las exoneraciones no existen. Las exoneraciones no existen. Exonerar es perdonar. Y este Gobierno no ha perdonado nunca. Exceptuar es retrasar una justificación. Y si no sabe, lo estudia. Pero cuidado con acusar a este Gobierno de algo ilegal, porque si no lo va a tener que demostrar en los tribunales. Cuidado. Es el pasaje al que tú aludías, Olga. Cuidado, hasta 3 veces ha dicho. Sí digo una cosa que ha pasado, era la sesión de control hoy, el pleno empezó el miércoles. Ayer se aprobó una ley importante en la que hubo unanimidad, la de reducción de las trabas burocráticas, y era la tercera ley que salía adelante por unanimidad, después de la de transexualidad y también la de transparencia, y la única que no salió por unanimidad, pero solamente tuvo abstención por parte del PP, fue la ley de la función social de la vivienda. Es decir, que vemos esta bronca, pero luego sí hay que decir a favor de los grupos políticos que en determinadas cuestiones de este calado del legislativo se ha trabajado bastante como para llegar a un consenso tan amplio, que resulta sorprendente después de ver esta... Pero sin embargo estamos constantemente con un lema que a mí no me gusta nada, que me recuerda otro momento incluso utilizado por Cataluña, que es el de España nos roba, igual que otras veces Europa nos quita lo que nos debe dar, cuando a mí me parece que por supuesto debemos apoyar a la Junta de Andalucía en que defienda hasta el último céntimo que tenga que venir a Andalucía. Pero cuidado con el mensaje ese, porque es absolutamente incierto. Es decir, llevamos 30 años siendo una comunidad claramente perceptora neta, tanto de España como de la Unión Europea, además porque lo merecemos, por derechos, por determinadas circunstancias, las que hemos sido perceptoras de esa solidaridad interterritorial, no solo dentro de España, sino de la Unión Europea también. Entonces, querer decir que ahora España nos roba y España tal cuando no es real, me parece ciertamente injusto y peligroso para que la ciudadanía empiece a percibir esa instancia que después crean cosas como lo que se han creado en otras comunidades, ¿no? Eso para empezar. Y en segundo lugar, yendo a la más grande, o como se dice, ¿no?, asumiendo
lo que dice la consejera, que nos quitan 500 millones, incluso que nos quiten 1.000 millones de euros, una barbaridad, bueno, nos rajemos las vestiduras. Pero no deja de haber otros 30.000 millones de euros que son el presupuesto de la Junta de Andalucía, y yo creo que también nos tenemos que centrar en eso, en cómo se gasta eso. ¿Por qué? Pues porque, para que lo entendamos todos, si yo soy mileurista y a mí mi empresa me quita un dinero, 50 euros, me cabré muchísimo, hay que ver que este año me quitan 50 euros, que eso es una barbaridad, y ahora solo tengo 950, ¿vale? Me cabrearé mucho, pero yo soy el responsable de cómo gestiono esos 950 euros. Y si me los gasto en cosas superfluas, en los amiguetes, o si me lo gasto en algo un poquito más serio, algo de futuro, algo, entonces tendré que ser responsable con esos 950 euros. Y aquí yo creo que con este argumentario continuo de hay que ver los 500 que nos quitan, no hablamos de los 30.000 millones de cómo se gestiona Andalucía, cuando hay cosas que la propia presidenta de la Junta reconoció en su investidura hace un año, que por ejemplo tenía que recortar 5.000 millones en los 300 entes que había paralelos de la Junta de Andalucía. Hay muchas cosas que hablar de cómo se gestiona Andalucía, y más allá de defender, que yo defiendo, que nos llegue todo el dinero que nos deben, creo que debemos poner un poco también el acento en cómo se está gestionando esto y si se está haciendo correctamente. Claro, yo os digo una cosa, si me permitís. Sí. Estamos hablando de política. El gobierno actual, el PP, tiene 4 problemas, por simplificar en este terreno, ¿no? Que es Cataluña, por unas razones, Valencia, porque los datos de las encuestas le dicen que van muy mal y está, además, en la ruina. Tienen a la Comunidad de Madrid y ya están haciendo los movimientos para resolverlo, y luego tiene Andalucía porque sabe que Cataluña y Andalucía son donde tienen que cortar la sangría de votos o lo que tú quieras. Sí. Por lo tanto, en el teatro de operaciones de la política está Andalucía. ¿Y de qué forma se puede se hace la política aquí? Pues de dos formas. En los discursos parlamentarios todo el día la merdé de la corrupción, y en la realidad de la política financiera tira del presupuesto, que es lo que hace todo el mundo para dar para fastidiar al adversario. Yo os digo una cosa que añadida a esta, en mi opinión. El Parlamento andaluz tiene una anomalía, y es que el líder de la oposición no se sienta en el Parlamento. Por lo tanto, hay un vicario, que es Carlos Rojas, que lo hará mejor o peor, y hará el hombre el papel, que además tiene más pinta de hombre de consenso que no de hombre de aristas, pero lo obligan a dar un discurso que luego por eso no se corresponde con esos pactos que se alcanzan en la dinámica parlamentaria común. Por tanto, yo lo que creo es que esto no tiene más que una mensaje continuo de vuelta de hoja, me parece a mí que es una sobreactuación que al final crispa aún más a la sociedad. Lo que pasa, José, crispa muchísimo a la sociedad, el que le estén diciendo España nos roba, no sé quién tal. Todo este escenario conduce a hablar de elecciones. ¿Elecciones del 28F? Cuando sea, yo qué sé, con Izquierda Unida no va a haber problema confeccionar el presupuesto. Tendrás que buscar otra excusa para las elecciones. Una comisión de investigación, por ejemplo, que Izquierda Unida al final quiera aprobarla. No, si no tienen que pelearse con Izquierda Unida, basta decir... El viaje al Sáhara tampoco va a ser obstáculo. Basta preguntar a la gente si quiere... Han acordado ya todo, está claro que ni comisión de investigación, han matizado lo del viaje al Sáhara, y vamos a entrar en una etapa de unos meses de cierta tranquilidad hasta que llegue la próxima. Yo quería comentar lo que tú decías, ¿no? Que con respecto, bueno, la confrontación está servida y es de lo que nos venimos quejando, ¿no? Porque al final esa confusión que yo le decía a la consejera, la percibe, ya no sabes quién realmente está diciendo la verdad, si el PP, si el PSOE, pero con respecto a lo que tú decías, el propio presupuesto, yo ahí sí creo que hay una diferencia entre las prioridades del Partido Popular y las del PSOE, pero lógicamente el PSOE e Izquierda Unida, que son unos partidos que priorizan lo social, quieran aspirar a más, o sea, aparte de la diferencia que ella marca con otras comunidades autónomas, lógicamente pues quieren más medios para... Lógicamente han tenido que recortar en sanidad, han tenido que recortar lo mínimo, pero aspiran a mantener el... Vámonos a la columna de cierre, que estamos casi al cierre de la Por Todas de hoy jueves, de nuestra segunda semana de esta tercera temporada. Firma la columna, se estrena este año Anna Huguet. Ha empezado fuerte el curso político en Jerez. El Tribunal Supremo ha elevado a 5 años y medio la pena de prisión para Pedro Pacheco, quien fue alcalde de Jerez durante 24 años. El histórico político andaluz ha sido condenado por prevaricación, por malversación y falsedad documental al colocar de manera ilegal a 2 compañeros de partido como asesores sin que se haya demostrado
según la justicia, que hicieran trabajo alguno. Una pena de más de 5 años de cárcel por estos 2 casos de enchufismo me parece elevada. Es la aplicación del Código Penal por la comisión de los 3 delitos, pero la condena parece desproporcionada, al menos en un país en el que la corrupción campa a sus anchas sin que la ciudadanía vea aún que hay castigo para esos corruptos. No me alegro de que Pedro Pacheco entre en la cárcel, es más, no me gusta que el exalcalde de Jerez ingrese en prisión, pero menos me gusta aún que estos políticos condenados en firme pidan el indulto al Ministerio de Justicia. Lo que hacen es pedir a otros políticos que les salven, que les señalen como ciudadanos privilegiados sobre los que no llega a caer el peso de la ley. Tampoco es serio que un político condenado en firme, como es el caso de Pacheco, pida el indulto, como ya ha hecho, simplemente para retrasar un encarcelamiento inevitable. El indulto es y debe ser una figura excepcional para un caso clamoroso, de extrema sensibilidad, sobre todo para la ciudadanía, y aún así hay que medir que siempre sienta un precedente. Pero claro, el veterano político andaluz, que ya disfrutó de un indulto a finales de los 80, por decir aquello de la justicia es un cachondeo, ha debido ver muy cerca el caso de otro condenado, Carlos Fabra. El expresidente de Castellón fue condenado a finales de julio a 4 años de prisión por un fraude a Hacienda de casi 700.000 euros. El exmandatario del PP ha pedido la medida de gracia y de momento ya ha conseguido que la Audiencia Provincial de Castellón paralice el encarcelamiento. Pedro Pacheco se apunta al carro, pero solo consigue 2 cosas: contribuir a la pésima imagen que tiene la ciudadanía de los políticos y alargar su agonía. La firma de Ana Huguet desde Jerez. José Luis Losa, Olga Granado, Ana Pérez Luna, Carlos Rosado, los 4 como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Volveremos la semana que viene, el lunes, con Emelina Fernández, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. El martes con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, y el miércoles con un debate político. Ya les anunciaremos qué invitado tendremos el jueves. Estamos trabajando en ello. Y como siempre iremos a por todas.